amigo de la casa, porque no es la primera vez que está en Bilbao y la verdad es que cada vez que viene es para nosotros un placer. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, gracias, Galder. Enrique González, bueno, Enrique, hay toda una generación de escritores jóvenes que te tienen como una absoluta referencia. Yo sé que te sonroja mucho escuchar este tipo de... El mundo va peor de lo que yo pensaba. escuchar este tipo de cosas, pero de verdad... yo creo que hay un montón de gente que de repente un día empezamos a decir, hay una columna en El País que se llama Historias del Calcio, que es magistral y es la que querríamos escribir. Luego conocimos el resto de las historias recopiladas en un libro ahora recién publicado en diciembre, ¿verdad?, por RBA, que es Todas las historias y un epílogo. O sea, un hombre que ha escrito todas las historias, es magistral. Corresponsal de paz, como dice Sergi Pàmies. Benvingut, Enric, un placer tenerte aquí. Y luego Jorge Valdano, bueno, de sobra conocido por todos nosotros, y yo creo que es una persona a la que, te lo digo con todo el cariño, admiro y odio al mismo tiempo, ¿verdad? Porque a veces la gente que escribimos decimos, bueno, este es un gran futbolista, pero es un poco lento, ¿no?, de entendederas. Pero es que, Jorge, has hecho todo lo que has querido en la vida, lo has hecho bien. Excelente futbolista, campeón del mundo, que no es poco, ¿verdad? Excelente entrenador, con el que tuviste éxitos, excelente gestor, y además escribes. Antes te he preguntado si seguías escribiendo. Yo creo que te pedimos por favor que vuelvas a escribir, porque también eres un escritor excelente. Y yo estuve en una charla tuya y eres también un orador excelente. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Y ahora, si queréis, el tema lo dirigimos un poco en una conversación. Fútbol y sociedad. Empezamos de manera geográfica por quien está a mi izquierda. Juan, ¿te parece bien abrir Sí. el debate? Muy bien. Te cedo la palabra. Bueno, y hablo un poco, bueno, a ver, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Galder Reguera, a los amigos del Athletic de Bilbao. Es verdaderamente un lujo estar aquí con estos compañeros de mesa, con Enrique, con Jorge, con el propio Galder. Desde luego también es importante para todos los que nos dedicamos a comentar de una manera, digámoslo así, hedónica, por gusto el fútbol, estar en una institución como esta, la del Athletic de Bilbao, que yo creo que marca un precedente muy importante en lo que es el fútbol, por muchas razones. Primero, por el sentido de la identidad. Muchas veces se habla de que el fútbol pierde identidad, pierde referentes, no hay un fútbol con estilo propio, y si en un lugar se mantiene la idea de sentido de la pertenencia, es precisamente en esta ciudad, de modo que eso es un gusto. También actualmente el club es presidido por un exfutbolista y eso es algo inaudito, insólito, que marca una diferencia muy importante en lo que es la percepción del fútbol. Hay casos como el de Beckenbauer en el Bayern München, pero creo que debemos señalar también esta especificidad del Athletic y obviamente es un lujo estar con ustedes. Yo vengo de un país en donde el fútbol es muy seguido. México es un país enormemente volcado hacia el fútbol, pero yo siempre he dicho que si hubiera un campeonato mundial de públicos, probablemente México llegaría a la final, a nivel de la afición. Desgraciadamente, nuestro protagonismo en el fútbol mundial nunca ha sido tan grande, tan marcado. Entonces, viniendo de un país como México, la afición podemos decir que está por encima de los resultados. Hay una expresión muy común, por ejemplo, en Argentina, decir yo soy de Boca. Eres de Boca en la medida en que te identificas plenamente con Boca. En México no se dice yo soy del Necaxa o del América, sino yo le voy al América, que ya es una expresión un tanto más distanciada, lo cual quiere decir que el aficionado está un tanto separado de los protagonistas de la gesta, entre otras cosas porque sabemos que lo que pasa en el campo no es lo más importante. Para nosotros lo más importante es lo que ocurre en las gradas. No es casual que haya sido en México donde la ola se propagó por primera vez como un espectáculo del fútbol. Ya existía en el fútbol americano, en algunos deportes de los Estados Unidos, pero fue en México en donde cobró especial importancia, y obviamente la ola tiene que ver con un público que tiene que interesarse a sí mismo, porque lo que pasa en el campo no siempre lo está interesando. Nuestro grito de guerra
para apoyar a la selección mexicana es sí se puede, que es una comprobación empírica de que muchas veces no se ha podido. Entonces, el público de alguna manera hace más esfuerzo que los jugadores en México. Eso a mí me ha convertido en un cronista que básicamente se interesa en la afición por el fútbol. No soy un cronista que pretenda saber los secretos técnicos del juego o historias que puedan resolver cosas que los mismos entrenadores no han podido resolver, sino que a mí lo que me ha interesado básicamente es el tema de la afición. Soy un aficionado a la afición. Pero creo que es algo muy importante porque para conocer una época no hay nada más significativo que saber en qué se interesa la gente de una época, cómo se divierte esa gente. Si queremos saber algo del Imperio Romano, seguramente tenemos que indagar en sus diversiones. De modo que el fútbol es un retrato de la manera en que nos divertimos y no es casual que se haya transformado en la forma mejor repartida de la pasión en el planeta Tierra. Un dato elemental es que la ONU tiene menos agremiados que la FIFA. Y no solo eso, durante el Mundial de Alemania 2006, Kofi Annan, que era entonces secretario general de las Naciones Unidas, escribió un artículo en donde decía, bueno, la FIFA tiene más agremiados que nosotros en la ONU, pero además a los de la FIFA les hacen caso, ¿no? Porque la ONU, según sabemos, no les hacen caso. De modo que el planeta se ha repartido y organizado mejor para el tema del fútbol y eso creo que habla mucho de nuestro tiempo. ¿Por qué el fútbol pesa tanto? Nos había pedido Galder que hiciéramos una primera intervención un tantito más larga y obviamente la respuesta es inagotable, es infinita, es un misterio insoluble, pero podemos ensayar algunas consideraciones al respecto. Yo creo que algunos elementos interesantísimos en el fútbol es que el fútbol permite un doble regreso a lo que hemos sido en lo individual, es decir, a nuestra infancia, a nuestro propio pasado, y también a lo que hemos sido como especie, la colectividad en donde los pies eran mucho más importantes de lo que son ahora. La historia de la civilización y de la evolución es la historia del triunfo de la vista y de la mano, han sido las herramientas básicas del hombre. Y de repente aparece una actividad desarrollada con la parte cancelada del desarrollo humano, que es el pie. El poeta mexicano Antonio del Toro escribió un verso que dice, es la venganza del pie sobre la mano. De pronto podemos regresar a esta época en que los pies eran más importantes, lo cual significa regresar también a la horda del origen, al aspecto tribal con el que nos pone en contacto necesariamente el juego de fútbol. Además, otro atractivo que es esencial es la democracia física que tiene el juego. En otros deportes hay que tener una cierta estatura para jugar baloncesto, hay que tener una cierta fortaleza para jugar fútbol americano. El boxeo está dividido, según sabemos, en categorías en las que hay que dar el peso específico. En cambio, en el fútbol se puede ser bajito y gordo y ser Maradona, bueno, no tan gordo, pero ser rechoncho y ser Maradona, y ser espigado y no muy fuerte y ser Beckenbauer. El fútbol resiste la idea de una tiranía física y al mismo tiempo quizá lo más importante es que cada futbolista encuentre una picardía especial. Los futbolistas son a su manera como héroes homéricos, que cada uno de ellos tiene alguna habilidad muy bien desarrollada, ¿no? Así como Aquiles era el de los pies alados, así puede haber un jugador que es el del remate de cabeza o el de la tijera o el del tiro libre a balón parado. Ese tipo de jugadas específicas los convierten en jugadores que dominan algo especial que no todos tienen. Entonces, perfeccionar una picardía sin aspirar a ser un jugador completo, yo creo que eso es muy significativo en este deporte. Otra cosa que creo que cautiva en el fútbol es la noción de empate. Pocos deportes pueden terminar en un 0-0 y que eso sea apasionante. Y el fútbol tiene esa posibilidad que un gran partido desemboque en un 0-0 que parece para otros deportes un no resultado. Creo que es una de las razones por las que nunca va a ser un deporte muy popular en los Estados Unidos, en donde hay una cultura del éxito y del triunfo muy marcada, donde el 0-0 resulta un no resultado, algo que de alguna manera desdice
la idea de épica, de triunfo, y eso yo creo que en el fútbol está garantizado, el poder salir satisfactoriamente de un campo con un 0-0. Otra cuestión que me parece esencial y que podemos discutir aquí es que es un deporte totalmente arbitrario en el sentido de que la jurisprudencia impartida en el campo está a manos de un pobre hombre que corre con un silbato en la boca a 3 o 4 metros de la jugada, se supone, según la recomendación de la FIFA, pero que muchas veces está a 20 metros y tiene una milésima de segundo para decidir qué fue lo que pasó y naturalmente falla. Este imponderable, esta imposibilidad de valorar certeramente lo que ocurre, hace que el fútbol tenga una dimensión humana añadida. Pienso que en el fútbol 22 jugadores juegan a ser héroes y uno juega a ser hombre, ¿no? Que es el árbitro. El árbitro es el que es el portador de los errores posibles, de lo que puede fallar, y a veces se equivoca en nuestro favor. En México, cuando esto sucede, gritamos árbitro justo, que entonces reconocemos abiertamente que el árbitro nos benefició. Entonces yo creo que estas son algunas de las características que socialmente convierten al fútbol en algo único, y naturalmente, siendo un deporte tan atractivo, con estas condiciones tan especiales, se presta a todo tipo de especulaciones. Es realmente un tesoro social, en el sentido de que es algo que imanta a la gente, atrae a muchas personas, convoca multitudes y por lo tanto puede ser explotado comercialmente, políticamente, y vienen todos los casos que conocemos, desde el dopaje hasta la venta de franquicias futbolísticas, la corrupción, los partidos arreglados, en fin. Precisamente de este interés por el fútbol surgen sus posibles debilidades. No quisiera extenderme más en esta primera intervención, pero lo único que agrego es que lo más significativo de todo este deporte es que no ocurre en el vacío. El fútbol, cuando se celebra, por ejemplo, con algún partido de castigo en donde se juega a puerta cerrada y no hay público, realmente es algo muy triste. Los estadios sin gente se convierten en mausoleos, y aunque las acciones sean maravillosas en la cancha, resultan nulas en términos de que no tienen el respaldo de la afición. Creo que lo más importante del fútbol es la gente que va a verlo y las emociones que delega. Los partidos se convierten en algo mucho más trascendente por lo que la gente quiere ver en ellos. Los jugadores de alguna manera nos representan en una forma que va más allá de lo que es el juego mismo. Tiene que ver con una identidad que entendemos en ellos, que puede corresponder a una iglesia, a una escuela, a una universidad, a una ciudad, a un país entero. Pero este sentido de la pertenencia es lo que a mí me parece lo más significativo. De ahí que el fútbol esté asociado necesariamente con la imaginación. El fútbol es cosa mental, lo es para los jugadores que tienen cábalas y supersticiones respecto a los juegos que van a disputar, pero también y sobre todo lo es para los aficionados. Los aficionados que llegan a un partido y están esperando que se vengue una lejana afrenta que se está dirimiendo en ese juego, que quieren que en nombre suyo los jugadores ganen por tal y tal razón, que puedan superar a un rival determinado. Entonces, todo esto que nosotros agregamos, la dimensión imaginaria, es para mí esencial. Y así es como vivimos los aficionados. En ocasiones nos olvidamos de nuestro aniversario de bodas, pero no de que ese día Hugo Sánchez metió 2 goles en el Real Madrid, ¿no? Yo no puedo olvidarme. Ah, bueno, tú no te puedes olvidar, pero por razones futbolísticas. Claro. Claro, que ahora comentarás. Entonces, bueno, quería redondear con esto simplemente esta primera intervención diciendo que la vida mental del aficionado depende no solamente de lo que pasa en la cancha, sino de lo que él agrega al juego. Es decir, de la organización imaginaria que nosotros hacemos, esa comunidad mental, comunidad cultural, que hace que el fútbol valga la pena. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de conocer futbolistas y a uno le sorprende que fuera de la cancha muchos de ellos no son personas interesantes, pueden ser muchas veces zombies que cobran demasiado, pero nosotros también agregamos nuestra parte con la imaginación que tenemos para que la gesta valga la pena, no solo por lo que pasa, sino porque el significado que nosotros le agregamos a aquello que sucede sobre la hierba.
Muchas gracias, Juan. Enric. Yo quería retomar sobre lo que decía Juan, la cuestión de la imaginación. Bueno, antes cierro ese paréntesis de, efectivamente... Claro que dejaste... Yo me casé para tener unos días de permiso para ir a ver una final del Español. Así que me acuerdo perfectamente de cuándo me casé, porque fue una de esas finales que pierde el Español. Yo vivo en una zona del mundo donde el fútbol no es especialmente vistoso. Ver un partido del Nablus contra el Amán, que no es ni siquiera de liga, no hay liga, pues simpático, conmovedor, si se quiere, pero en fin, en términos de espectáculo es poca cosa. Pero he visto cosas que me han hecho pensar y certificar que no sé lo que está pasando. El día que cayó Mubarak en Egipto, esa misma noche, en la plaza de Tahrir, en el Cairo, el ambiente era indescriptible. O sea, parecía que todos estuviéramos, millones de personas estuvieran levitando un poco. El griterío es el que uno pues, puede imaginarse y más. Y entonces le pregunté a un tío, bueno, pues esto debe ser el momento más acojonante de tu vida, ¿no? Dice, hombre, tanto no, pero es casi como cuando ganamos la Copa de África. Es decir, ya hemos situado a alguien completamente normal, relativamente politizado, no de una forma extrema, pues, con total naturalidad coloca la Copa de África pues, en un escalón superior al de una revolución nacional. Bien. Otro detalle. Vi la ida de la semifinal de Champions Madrid-Barça en Hamra, en Beirut, en un barrio musulmán. Era un hotel perfectamente civilizado, había gente perfectamente civilizada. Y bueno, a partir de una falta de Pepe, dos tíos empezaron a pegarse. Pero dos libaneses, que probablemente no habían estado nunca en Madrid, pero para ellos lo de Pepe era una cuestión de vida o muerte. Joder. Y me permitiré ponerme estupendo un momento, pero luego volvemos a la normalidad. Si hubiera que buscar un culpable de todo esto, yo culparía a Spinoza, a un filósofo portugués, holandés, de origen judío. Hagamos un poco de historia vertiginosa. Hasta la modernidad, hasta finales del siglo XVII, hasta que empezamos a matar a Dios y a cobrar conciencia de que el individuo es el centro del universo y de la vida, la existencia se regía por criterios morales más o menos rígidos, que emanaban directamente de la religión, y la sociedad era una sociedad metafísica. Los grandes valores eran metafísicos. El rey era rey porque Dios había dicho que, ¿vale? Más metafísico que eso no hay nada. Cuando eso cambia, cuando llega lo que después llamamos la Ilustración y, digamos, la modernidad, la humanidad adquiere conciencia de un vacío, eso que Freud llamaba el vacío en forma de Dios. Pues, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y eso provoca una serie de fenómenos culturales y metaculturales, el enciclopedismo, un leve repunte de la ética y, sobre todo, un caudal fenomenal que podríamos llamar cultura popular. Lo más elevado, la expresión más elevada de la cultura popular, digamos, sería Dickens, o sería Stendhal, o Víctor Hugo. Eso era cultura popular. El imaginario social de la época se basaba en los relatos que hacían las determinadas personas, y eran relatos cargados de política, de crítica social. Eran historias muy intensas. Eso pierde peso específico, relativo, en favor del cine. Durante gran parte del siglo XX, la cultura popular, que al final es la expresión de los sueños de la gente, es el cine, es Hollywood. Pero
creo que el cine ha entrado también en una decadencia relativa y ahora el fenómeno universal es el fútbol. La cuestión es, ¿qué relato tiene el fútbol? Hay que echarle mucha imaginación y se la echamos. O sea, si hay que vivir de esto, se vive con todas las consecuencias. Pero siendo sinceros, el relato es muy difícil de pillar. Es un relato muy simple basado en una serie de mecanismos épicos y en conceptos heroicos, ¿es verdad? Los futbolistas son héroes, que ganan, pierden, por razones completamente exógenas a nosotros. O sea, nosotros miramos, incluso en el estadio, lo que a finales del XIX y a principios del XX fue una expresión muy clara en la cultura popular. El fútbol era pertenencia. Tú te apuntabas al equipo de tu barrio o de tu ciudad. Sobre todo eso permitió integrar en las ciudades a los obreros que venían del campo. Los clubes primeros de las ciudades inglesas están formados por obreros que no tienen gran cosa que hacer salvo la misa del domingo y el trabajo todo el resto de la semana. Bueno, pues tener esa bandera futbolística les protege un poco de la alienación. La cuestión es que el fútbol se ha escapado del estadio, se ha escapado del barrio, ha llegado a todas partes, incluyendo en cierta forma Estados Unidos, que es el país más refractario. La cuestión es cuál es el mecanismo de identificación de un egipcio, un libanés, un jordano con el Barça o el Real Madrid. ¿Por qué cuando hay un Barça-Real Madrid en el muro que divide Jerusalén Este de Belén se proyecta el partido y la gente deja de ver el muro? ¿Está viendo el partido? Joder, lo que está ahí es el muro. ¿Por qué mecanismo misterioso esta gente va a ser feliz o desgraciada según gane el Madrid o el Barça? ¿Qué representan el Madrid o el Barça? ¿Existe algún relato verosímil para ubicarlos o es simplemente un juego continuo de héroes que nos retrotrae a lo que existía antes de la época de la virtud, antes de la larguísima era que acaba con la modernidad? El juego de lo incomprensible. Los dioses están locos, se pelean entre ellos, pasan maravillas, son algo ajeno a nosotros, pero por alguna razón tiene una total trascendencia sobre nosotros. Eso es época mítica. Sospecho que estamos volviendo ahí, que las afinidades son muy tenues y que el individuo es capaz de volcar en un juego como el fútbol, que en sí es simplemente un juego, todas las cosas que le preocupan, incluyendo las económicas, sociales, políticas. Es capaz de proyectar ahí, quizá porque el fútbol tiene grandes espacios vacíos. Puedes llenarlo. Y bien, los nuevos héroes planetarios son los futbolistas, el entorno del fútbol, incluso las mujeres y las novias de los futbolistas tienen páginas y páginas. Estamos haciendo pues, un Olimpo peculiar del que está pendiente el planeta. Y yo creo que me he pasado muchísimo, y aquí lo dejo. Por favor, Jorge. Jorge. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre venir a la tierra del Atleti. Estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y más que nada con lo que dijo Enrique. No sé lo que está pasando. Yo tampoco sé lo que está pasando para que el fútbol en relativamente poco tiempo se haya magnificado hasta el punto de convertirse en un referente global, en un referente social, hasta el punto de que el futbolista hoy sea considerado un héroe, un modelo publicitario, también un modelo social, en todo caso un modelo de conducta, ¿no? Tiene que haber cambiado mucho la sociedad para que el fútbol haya terminado convirtiéndose en un producto de primera necesidad emocional. Esto tiene que ver con la explosión de la sociedad de la mirada que decía Lipovetsky, que ha convertido
el espectáculo en algo sagrado, y el fútbol es parte esencial en estos momentos de la industria del espectáculo. Tiene que ver con la individualización, y el fútbol de alguna manera nos permite resolver la nostalgia de la tribu, y ese es un elemento que yo creo que es poderoso, que tiene mucha fuerza. Hay otros elementos de la delegación. El aficionado efectivamente va a mirar un espectáculo, pero está delegando en sus jugadores nada menos que su orgullo personal. El aficionado juega a través de sus héroes, y ese sentido de la representatividad tiene una fuerza realmente extraordinaria. Tiene que ser muy grande la fuerza simbólica del fútbol para que un equipo presidido por un empresario, en donde el aficionado no debe tener ningún sentido patrimonial porque el club no le pertenece materialmente, que la camiseta está encarnada por jugadores de orígenes remotos. Hay equipos que no tienen ni un solo jugador, no de esa ciudad, sino de esa nacionalidad, y sin embargo el sentimiento de adhesión sigue siendo eficaz. Yo creo que ese proceso de comercialización que ha distorsionado muchas cosas no ha sido lo suficientemente potente como para disolver el orgullo de representación que siente el aficionado. A mí eso me parece sorprendente y de alguna manera nos ayuda a entender la fuerza simbólica del fútbol. Donde mejor representado están los nuevos tiempos es en la camiseta. La camiseta es un lugar que sirve para vender un producto, pero es un lugar en donde el producto convive con lo más sagrado, el escudo de la institución. Y ahí está el viejo fútbol, el primitivo fútbol, que para aquellos que lo hemos jugado tiene una pureza realmente incomparable, y el nuevo fútbol, representado por el gran negocio, por la gran comercialización, por la gran globalización, en donde la televisión ha tenido pues, un efecto realmente revolucionario. Cuando hablamos de México hablamos de un fútbol, cuando hablamos de Oriente hablamos de otro fútbol, si hablamos de Japón el fútbol tiene una dimensión, si hablamos de Argentina el fútbol tiene otra dimensión. En cada lugar hay una lectura distinta del fenómeno, ¿no? Argentina, que es el lugar del que yo provengo, es sin duda un país que tiene una relación exagerada con el fútbol. Y entre las exageraciones pues surgió un personaje especialmente exagerado, que es Maradona, que aparece en escena en un momento en donde Argentina está perdiendo todas las identidades, ¿no? El relato nacional de que hablaba Eric se empieza a debilitar. En este país nunca pasaremos hambre, y de pronto hay gravísimos problemas de desnutrición en grandes zonas del país. En este país estamos alejados de cualquier zona de conflicto. De pronto la guerra de las Malvinas. O sea, y así se van cayendo muchos mitos nacionales. Y de pronto aparece un héroe nuevo que se llama Maradona, que se venga de los ingleses en el Mundial de México, que levanta una Copa del Mundo y que termina sustituyendo a los grandes héroes nacionales. Hoy es normal ir en Argentina a cualquier ciudad turística y ver banderas en donde conviven el Che Guevara, Evita, Gardel y Maradona, ¿no? Bueno, pues nos da alguna dimensión de lo que el fútbol representa hoy en la vida cotidiana de la gente. Pero si nos vamos a Japón, la lectura es otra, ¿no? Es que, como en Bilbao, el orgullo de pertenencia se va volcando de generación en generación. En Japón el fútbol entró a través de la televisión. Primero se admira a un jugador y a través del jugador se termina admirando a un club, y si ese jugador cambia de club, pues también cambiamos nuestra identificación y nos la llevamos al sitio donde se va ese jugador. Por eso digo que el proceso de identificación tiene en cada sitio un color local, señal de que el fútbol tiene una enorme capacidad
de mimetización, que se confunde con lo que ocurre en la sociedad y desde ahí produce procesos de identificación muy pero muy grandes. Yo creo que eso que llamamos emoción futbolística, para la que el fútbol es tan eficaz, tiene tres estaciones, simplificando mucho, ¿no? La primera, el sentido de representatividad. Siempre que jugamos, representamos algo. Uno representa a su barrio, a su colegio, si tiene suerte a su ciudad, si tiene más suerte a su país, pero siempre se representa algo y desde ahí se dan unos procesos de identificación muy fuertes. En esta ciudad se sabe de eso más que en cualquier otra ciudad del mundo porque la identificación es la más pura que se puede encontrar. Jugadores que encarnan la camiseta y que la saben representar porque nacieron en este entorno y crecieron desde ese orgullo. Así que el futbolista se siente que representa algo esencial y el público se siente representado por algo esencial. Ese sentido de la representatividad es extraordinariamente eficaz, aunque no termina por explicar muy bien las identificaciones remotas, ¿no? ¿Por qué en China hay ciudades que se paralizan, o por qué en El Salvador, o por qué en Guatemala ciudades que se paralizan cada vez que juegan en Madrid, Barcelona, ¿no? Y la paraliza gente que no conoce ni España siquiera. En segundo lugar, la incertidumbre del resultado. Yo creo que eso es muy, muy eficaz a lo largo de un partido. O sea, esta es una película del que no sabemos el final. El fútbol es uno de los pocos sitios en donde pueden ocurrir cosas que son imposibles que ocurran. Todavía eso produce en la gente una tremenda ola de pasión, ¿no? Frases mundiales como árbitro la hora tiene que ver con esa desesperación por el resultado, ¿no? Hay gente que a los 15 segundos su equipo pasa a ganar y pagaría otra entrada porque se termina el partido en ese instante, ¿no? Lo que es una traición al espectáculo mismo. Y en tercer lugar, el sentido estético, que yo creo que no resulta esencial, pero que no molesta a nadie y que ha servido para crear los grandes mitos del fútbol. Este juego se ha hecho grandioso gracias a los Pelé, a los Di Stéfano, a los Maradona y a los Messi de este mundo. O sea, se produce una ola de admiración tan grande hacia estos jugadores que ese proceso de idealización no deja de crecer y termina siendo algo que tiene un poder de atracción muy pero muy fuerte, muy pero muy grande. Yo creo que esos elementos tienen una fuerza tremenda, son muy muy simples, muy fáciles de identificar y eso pues termina amuchando mucha gente alrededor de este fenómeno emocional. El fútbol es un juego muy muy simple pero muy difícil de jugar, muy difícil de interpretar. Está al alcance de cualquier entendimiento, pero nadie conoce exactamente las claves como para ayudarnos a saber qué puede pasar el domingo en el Bernabéu entre el Athletic y el Real Madrid, ¿no? Me acuerdo de una frase que decía Roberto Perfumo, un viejo jugador argentino, que siempre dice que los especialistas, los analistas del fútbol son como los médicos cardíacos, que lo sabemos todo del corazón, excepto por qué late, ¿no? Bueno, pues con el fútbol pasa algo parecido. Lo sabemos absolutamente todo, pero no nos pidan una previsión, porque lo que nos espera dentro de 3 días es algo totalmente insondable. Y yo creo que, para terminar, que el fútbol tiene la calidad de fenómeno infinito, pero no porque se haya globalizado y todos disfrutemos más o menos de la misma información en estos momentos, ¿no? Incluso para emular. Los jugadores de mi generación, yo mismo, he crecido emulando a héroes locales. Yo he crecido en un pueblo de 10.000 habitantes y crecí imitando a uno que se llamaba el Negro Cardoso, a 2 que se llamaban los Mellizos Gor, a un enanito que se llamaba el Huguito Giacomini. Ellos eran los héroes locales y yo trataba de hacer el lunes lo que les veía a ellos hacer el domingo. Ahora los procesos de identificación
son mundiales. Un niño de mi pueblo pues puede imitar a un jugador del Bayern Múnich, del Arsenal, del Real Madrid o de la Juve, pues porque lo tiene a su alcance a través de la televisión. Pero es un juego infinito, sobre todo por la capacidad que tiene para renovarse, para renovar las emociones, para renovar las ilusiones, para renovar las expectativas. Eso es lo que lo hace infinito al fútbol. Anoche ocurrió una catástrofe en Madrid. O sea, el Barcelona ganó con claridad el Clásico. Dentro de una semana se juega la vuelta. Pues es tiempo suficiente como para reconstruir la ilusión. Y el Real Madrid llegará a Barcelona con la esperanza, a lo mejor un poco remota, pero esperanza al fin y al cabo, de que puede revertir la situación. En el fútbol siempre hay algo que es necesario demostrar en todos los sentidos. El Barcelona va a tener que demostrar que sigue siendo una autoridad y que está por encima del Real Madrid, y ya no vale el partido de ayer para ellos, ¿no? Vale el próximo partido, y el Real Madrid tiene que demostrar que puede estar a la altura del Barcelona, y ya no le sirve el partido de ayer, sino que le sirve el próximo partido. El próximo partido es siempre una aventura totalmente nueva y en donde se parte de cero. Y esa capacidad de renovación constante la tienen muy pocas cosas en la vida. Y esa es otra de las fuerzas que creo que tiene el fútbol. Bien, muchas gracias. Bueno, hay una cosa que me ha alegrado mucho de las tres intervenciones, y es que los tres habéis planteado una duda. Yo creo que la forma de llegar a buen puerto es siempre comenzar con una duda. Si hubieran sido tres respuestas cerradas, nos vamos, dejamos las cervezas y nos vamos fuera, ¿no? Y hay una cosa que decíais, bueno, no sé qué está pasando, pero yo os quiero lanzar una pregunta y os la lanzo a las tres. No sabemos qué está pasando, pero Jorge ha dicho una clave, y tú, Enrique, la practicas mucho en tu escritura, y tú, Juan, también, que es que cuando estáis explicando un fenómeno social, en tu caso Italia, pero también Jerusalén, o las vivencias de una ciudad, se recurre al fútbol como se recurre a las artes, a la literatura, etc. Es decir, y es algo que decías, Jorge, y con razón, que Bilbao es una ciudad con una identificación absoluta con el Athletic, y por suerte creo que por lo menos a medio plazo la tenemos asegurada. Conocer Bilbao es conocer el Athletic. Es una institución que está sin duda ninguna entroncada en una ciudad, en una historia determinada. No es casual que el Athletic sea de Bilbao y no de otra ciudad, ¿no? Entonces yo la pregunta que os quería lanzar, y porque yo creo que nos puede ayudar mucho a acotar un poco el debate, es quizá no sabemos explicar el fenómeno en su globalidad, pero cuando vamos a lo particular, cuando acudimos a una cultura determinada, una región determinada, el fútbol nos puede ayudar a entenderla. Quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo que lo tenemos aquí, y te paso a ti la palabra, Enrique, para que comiences. Tú en tus historias siempre recurres al deporte. Yo el otro día leí el epílogo, y al leer el epílogo decía, hablará de fútbol en Jerusalén, y efectivamente hablabas de fútbol en Israel. O sea, es el fútbol una clave para entender las sociedades contemporáneas, cómo nos expresamos a nosotros mismos, etcétera. Yo creo que sí, seguro. Pues si no, todo esto que estamos diciendo no tendría sentido y no estaríamos tan pendientes del fútbol. O sea, sí, atribuimos al fútbol una gran cantidad de significados, pero digamos que ponemos pedantes, la carga semántica del fútbol es tan variada y el tejido de heroicidades es tan denso que puedes utilizarlo casi a capricho. Creo que, dependiendo de los ámbitos geográficos y culturales, puedes adivinar tendencias que te permiten identificar tal fenómeno futbolístico con tal fenómeno social. O sea, está claro que el fútbol italiano no sería lo que es si Italia existiera desde hace 1000 años. Italia tiene poco más de un siglo. Italia ha sido un conjunto de ciudades en un territorio ocupado por distintas potencias y socialmente se ha especializado en pelearse a muerte con el vecino y tolerar bastante bien al invasor extranjero, lo cual explica
por un lado, los odios feroces entre aficiones, rivalidades terribles y demás, y por otro, el ecumenismo de la gente. O sea, Roma puede tener un alcalde que sea de la Juve. Yo no creo que Barcelona o Bilbao puedan tener un alcalde del Real Madrid. O sea, cuesta. Ahí, pues sí, bueno, pues si el alcalde es de la Juve, no pasa nada. Pues todos somos enemigos, ningún problema. Es decir, que es cierto que el fútbol te permite explicar muchas cosas porque el fútbol es de determinada manera, porque hay historia detrás de cuando antes del fútbol. Sobre lo que la mención que tú hacías a la estética, ciertamente es mucho mejor ver un fútbol elegante que un fútbol patoso. Pero como no existe posibilidad estética si no ganas, incluso cuando pierdes, pero ganas, es el Brasil del Mundial 82, pasas a la historia porque tenías que haber ganado y has perdido. O sea, lo fundamental es el resultado. Maradona es Maradona porque le salen cuántos defensas ingleses. Si él hubiera hecho esa carrera él solo, no tiene ningún significado estético. Es decir, sí, no, la belleza en fútbol tiene que ver con la eficacia. Con la lucha, o sea, con la rivalidad. Es decir, que volvemos a la cuestión de la pelea. Y de ahí la renovación. Es una pelea continua. Si no ganas, nada tiene sentido. Pero como es posible que sin ganar nunca, algún día llegues a ganar, y esa es una de las gracias del fútbol, cada vez es en la práctica más difícil, pero en teoría un equipo muy humilde, en un plazo relativamente breve, podría ser el mejor del mundo, podría ser el campeón. No pasa. Sabemos que el fútbol también en esto es como la vida. En la vida siempre ganan los mismos. Pero queremos pensar que no, porque si no la vida sería un asco. Bueno, pues ahí está el fútbol. Esa esperanza que te da, bueno, si peleas, al final tienes esa belleza máxima que es ganar. Ganar porque ellos han ganado por mí. He ganado en algo. No, pero el cómo ganar sigue siendo muy importante. Sigue siendo extraordinariamente importante. El fútbol es uno de esos lugares en donde uno puede aspirar también a la grandeza, a ganar de una determinada manera, pero tienes que ganar primero. No, claro, evidentemente, claro, pero ganando, respetando normas en primer lugar, respetando valores en segundo lugar y a ser posible, pues procurando la belleza. Si uno alcanza eso, el orgullo se multiplica por 1000. Desgraciadamente, para mí, eso lo representa hoy el Barcelona mejor que cualquier otro equipo. Eso lo dices tú porque eres un esteta. Pero la gente normal no somos nunca tan felices como cuando nuestro equipo gana en el último minuto de penalti injusto. Oye, no me pasa solo a mí. Pero yo esa alegría la viví dentro de la cancha, además no me la cuentes. O sea, yo la sé perfectamente. Pues eso. O sea, que ahí también... Pero ahí hay una cuestión, llamémosle, de supervivencia. Y ese último minuto, pues significa la vida. Yo meto un gol en el último minuto y soy el más feliz del mundo, lo merezca o no lo merezca. Eso me lo sé perfectamente. Ahora, yo aspiro a la grandeza. Y si eso lo logré después de hacer una auténtica exhibición, hasta el orgullo de hacer las cosas bien, pues sale fortalecido enormemente a través de mi trabajo, que es el fútbol, ¿no? A mí las cosas me gusta merecerlas, y uno las merece si las hace bien. O sea, más que hablar de la belleza, es hablar del fútbol bien jugado, del fútbol más jugado. Bueno, pues yo prefiero que se juegue bien al fútbol, que se reconozca mi mérito y que el resultado sea una consecuencia de las cosas bien hechas, ¿no? Pero en este sentido, nos estamos desviando un poco al debate puramente futbolístico. Yo estoy en parte con Jorge. Hay una cosa que siempre me ha sorprendido, vais a perdonar que hable yo un segundo, y es cuando se acude a un mundial y van 22 tíos representando a una nación a hacer lo que les da la gana. O sea, acuden, me imagino, 22 franceses de cualquier otro orden profesional a Alemania a representar a la nación francesa, se les pide un mínimo comportamiento. Yo creo que a veces, cuando estamos hablando de entidades, no es una cuestión puramente personal. Es decir, a ti te contrata la BBK, por poner un ejemplo, y tú en el horario de trabajo
no eres solamente tú, sino también la entidad, y se le puede exigir un cierto tipo de comportamiento. Entonces, cuando esto se trasciende al campo de fútbol, tenemos a 22 mexicanos, por ejemplo, en Sudáfrica representando al país, se les puede pedir un cierto tipo de comportamiento, y uno de ellos puede ser precisamente el estético, ¿no? Es decir, en el momento en el que el fútbol deja de ser un juego solamente para tener ese papel de representatividad que todos estamos de acuerdo, se convierte en una cosa seria. Es decir, es un juego, pero es un juego serio, ¿no? Yo creo que hay un elemento también intrínsecamente estético en la eficacia en el fútbol, porque, por ejemplo, sería muy difícil pensar en un campeón del mundo o en un campeón de la liga que jugara siempre horroroso, ¿no? O sea, que fuera un equipo realmente... Los ha habido algunos muy resultadistas, los ha habido Osvaldo Subeldía, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que era un técnico muy defensivo y que iba ganando 1-0 y ya quería que se apagaran las luces del estadio, que se acabara No todo. quería, las apagaba. Las apagaba directamente. Entonces, ha habido eso, pero la verdad es que finalmente hay cierta nobleza en el juego mismo, en que es muy difícil pensar en un equipo que solamente haciendo chapuzas, marca dura y esperando el penalti injusto de último minuto, que por supuesto disfrutamos todos los que somos forofos de ese equipo, que solamente gane en esos términos, ¿no? Finalmente hay algo también dentro del juego que permite que se imponga el tiro a la escuadra, que logra el que tiene la eficacia, pero también cierto sentido de la belleza. O sea, en el fondo es una discusión de acentos, ¿no? Clubes que ponen más el acento en ganar de una manera, como decía Jorge, con una propuesta de creer en la nobleza del juego, otros más avaros, más esquivos, pero finalmente incluso esos clubes avaros tendrán que hacer algo estéticamente noble en algún momento para anotar, ¿no? O sea, la estética no, digamos que es algo obligado, más o menos, pero obligado en el juego. Ahí ya deberíamos discutir qué es exactamente lo la estético, claro. ¿Es estético un cuento muy feísta de Bukowski? Debería ser. Sí. ¿Cuál fue el momento más estético de la final del Mundial de Alemania? La patada de... El momento más estético, bueno, yo diría la parada de Casillas en el 1 a 1 que tiene con Robert. Es el cabezazo. El de Zidane. Es el más impactante en todo Bueno, caso. pero si hablamos de estética, de un rasgo estético que realmente es curioso, feo. Para mí el penalti de que El penalti tirado tipo Panenka, que tira flotadito, es extraordinario. Vale, pero si algo conmovió al público de todo el mundo fue ese momento, el momento en que Zidane, el tipo al que se atribuye la elegancia suprema, pega un cabezazo. Y eso forma parte de la épica del fútbol, se va a recordar durante generaciones. O sea, pero yo hay que integrar elementos que no parecen intrínsecamente estéticos, pero que significan. Sí, no, bueno, pero eso condenó a Francia, no nos olvidemos. O sea, que sin ese cabezazo, Francia hoy tendría un campeonato del mundo más, muy posiblemente, ¿no? Es decir, que no yo lo que digo es, ¿cuántos nos hicimos de Brasil, incluso cuántos argentinos nos hicimos de Brasil solo por ver a Pelé en el Mundial del 70? ¿Cuántos se han hecho admiradores de la selección francesa solo por ver a Zidane en el Mundial del 98? ¿Cuántos argentinos solo por lo que representaba Maradona? O sea que hay determinados jugadores, y no hablemos ya de equipos, pues que elevan el fútbol a otro nivel y que nos ayudan a todos a sentirnos mejores. Cuando uno ve un muy buen partido, anoche aquí se vio un muy buen partido. Bueno, pues cuando uno ve un muy buen partido, el balón parece más redondo, los jugadores parecen más altos, el estadio parece más limpio, yo me parezco mejor persona, la gente que está al lado mío parece más amiga mía. O sea, todo termina teniendo un lustre que de otra manera no tiene. Y si el fútbol es feo, pues al final nos terminamos acordando de que mañana es lunes y que hay que ir a trabajar y qué pena de vida. O sea, todo aquello de lo que el fútbol nos quiere sacar,
pues lo terminamos recordando como si fuera una maldición, ¿no? O sea, que no, lo de la estética no es algo baladí, es algo no lo es. que tiene una... Pero debería tener una definición muy amplia, porque hay tantos elementos... Tiene que ser eficaz, la belleza tiene que ser eficaz, porque si no, lógicamente, no estamos hablando de buen fútbol. Yo lo de Zidane lo ubicaría con algo que decía Jorge hace un momento, que es lo inexplicable que tiene el fútbol. Y coincido contigo, Enrique, en que es la jugada más inolvidable de la final de Alemania 2006. Es la jugada que marca ese partido. Pero no diría yo que eso es por estética, sino por lo indescifrable que tiene en la trayectoria de un grandísimo futbolista. Zidane había prometido que sería su último partido el que jugara en ese Mundial cuando fuera eliminado. De alguna manera ese Mundial era un proyecto de jubilación heroica de Zinedine Zidane, y los equipos le iban cantando, las hinchadas iban diciendo te vamos a jubilar, te vamos a jubilar. No se esperaba tanto de Francia, sorprendentemente avanzó hasta llegar a la final. En esa misma final, como decía Jorge, la jugada más maravillosa fue ese penalti que convirtió con una displicencia que solo puede tener un genio, mandándolo flotadito. Estuvo a punto de anotar un gol de cabeza también, que casi fue un gol, y luego perdió la cabeza en el más literal de los sentidos. Y ahí a mí me parece que sí se da una circunstancia absolutamente inolvidable, pero por misteriosa, que es un hombre que tiene la gloria en las manos, que está rompiendo todo tipo de récords y que se puede convertir en una figura que en términos de lo que ha conquistado sea ya un inolvidable de la gesta. Actúa como un hombre común, o sea, vuelve al potrero, vuelve al barro de los hombres, y de manera impulsiva no resiste una afrenta que le hace Materazzi, y se comporta como jugador cualquiera de barrio, y sale de la gloria convertido en un hombre común, ¿no? Ese proceso para nosotros es interesante. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿No? Y eso es indescifrable. O sea, ¿por qué sucedió eso? Nos lo podemos preguntar. Probablemente él no lo sabe, ¿no? O sea, ¿qué fue el momento? Fue que la mirada a los ojos del adversario, el agravio que le pudo haber recordado. ¿Cuántos insultos escuchan los futbolistas? Tú, Jorge, que has sido futbolista profesional, ¿cuántos insultos se escuchan dentro de la cancha? No, pero son partidos, ¿no?, que se juegan en un límite en un límite distinto, claro, ¿no? Pero la concentración que él tenía. En el Mundial anterior, Ronaldo tuvo un ataque epiléptico horas sí, antes del partido, porque no pudo con la tensión nerviosa. Bueno, pues a Zidane le pasó algo parecido, pero en medio de claro. Ahora, eso lo convierte en algo que podremos conjeturar durante mucho tiempo, que es inexplicable, por lo tanto infinito, y que engrandece al fútbol, pero como enigma, ¿no? Yo no diría que eso formó parte de la estética del juego. Porque probablemente no visteis el partido en Roma. Imagínate que eres italiano. Tú sabes que tu selección solo puede ganar si se cometen una serie de injusticias flagrantes, porque por la vía de la justicia no vas a ganar. Sabes que tu fútbol pues, lleva años siendo miserable, que tienes que aprovechar los detalles más mezquinos, que practicas un cierto antifútbol. Pues, está aceptado. Bien, llegas a la final y consigues que el jugador más exquisito, o sea, de ese Olimpo que hemos definido, uno de los dioses supremos, pierda los nervios, completamente reconozca que le vas a ganar. Es indescriptible lo que ocurrió esa noche en Italia. Por eso decía antes que lo de la satisfacción de ganar bien. La mayoría sabemos que bien no podemos ganar. O sea, si alguien gana bonito será el contrincante, porque nosotros no somos incapaces. Entonces, hay ese momento de... No sé si tiene algún sentido moral o incluso estético, pero hay ese momento en que la fortuna te sonríe, han ganado los malos, han ganado los que no deberían ganar, y si tú eres uno de esos, es mejor que cuando eres de los buenos, juegas bien y ganas bien. Bueno, por desviar... Por dejar desviar el debate de cuestiones estéticas, hay un matiz, Enrique, perdóname, es que ayer no viniste a San Mamés porque ayer ganamos jugando bonito y bien. Quería preguntaros una cuestión. Hay una cuestión que me inquieta particularmente cuando, desde fuera del fenómeno del fútbol, yo creo que para entender cualquier ámbito de trabajo, el arte, la literatura, etcétera,
hay que tener en cuenta la visión que aporta las personas que no la tienen en cuenta. Es decir, para entender la literatura también hay que ver qué piensan las personas que están alejadas, los que no leen, y con el arte sucede exactamente lo mismo. O sea, para entender el papel hoy en día o en qué momento artístico estamos, hay que saber por qué la gente odia el arte, porque hay mucha gente que lo odia. En el caso del fútbol, la persona que no le gusta el fútbol muchas veces no le gusta por cuestiones que él articula en torno a la sociedad. Lo entienden única y exclusivamente como un enfrentamiento. Ellos creen que los que nos gusta el fútbol acudimos al estadio a insultarnos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una categoría que ha triunfado mucho más en las letras hispanas para entender el fenómeno futbolístico, que es esta famosa que acuñó Eduardo Galeano, que era de la guerra danzada, ¿no? Yo os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Hasta qué punto vosotros creéis que el fútbol es una guerra y hasta qué punto creéis que es danzada? Es decir, ¿hasta qué punto creéis que es un enfrentamiento real o es esa imagen de los niños jugando a policías y ladrones, como jugábamos cuando éramos pequeños? Que igual alguien desde fuera cree que nos estamos pegando, pero en realidad no lo estamos haciendo, estamos jugando. Bueno, yo creo que evidentemente es las dos cosas y en cierta forma necesitamos rivales para medirnos a nosotros mismos. O sea, pertenecemos a una especie que tiene una violencia consustancial, somos una especie de depredadores y lo que llamamos civilización es la forma de administrar esta violencia y de convertirla muchas veces en algo recreativo. Entonces sí se requieren de rivalidades. Lo importante es que estas rivalidades sean simbólicas y en buena medida las rivalidades también son forma de unión. En junio del año pasado yo estuve en Corea del Sur y visité el paralelo 38, que es donde se une Corea del Sur con Corea del Norte. Iba ahí para escribir una crónica con un acompañante que hablaba coreano y en una reja que separa las dos Coreas hay una serie de mensajes escritos en coreano que dejan los niños de las escuelas que van ahí. Y casualmente pedí que me tradujeran algunos y escogí uno por suerte para mí que decía, de un niño de Corea del Sur, decía: quiero que se unifiquen las dos Coreas para jugar fútbol con los niños de Corea del Norte. O sea, la idea de unión era también una idea de rivalidad, pero de rivalidad deportiva. O sea, en ese sentido, me parece que es imprescindible tener un enemigo. Ahora, es distinto tener un enemigo que vas a pasar a las armas, a la guerra, que tener un enemigo deportivo. En alguna ocasión ha habido una guerra derivada del fútbol, como la guerra entre Honduras y El Salvador, pero esa guerra no se realizó para resolver el marcador. O sea, fue una guerra que tenía que ver con las profundas fisuras entre los dos países. Entonces yo creo que debemos aceptar la idea de rivalidad, que es una idea que necesitamos, pero el fútbol justamente trata de revertir la condición de enemigo como un elemento de aniquilación para convertirla, ¿no?, en algo que nos refuerza y nos justifica a nosotros mismos. Qué aburrida sería una liga si no tuviéramos un archienemigo, ¿no? Y qué bien nos sabe ganarle al rival de siempre. Uno de los mejores elogios que yo he leído sobre el Barcelona lo escribió un madridista, Javier Marías, ¿no?, en un prólogo a un libro de crónicas sobre el Barcelona, en donde él dice: bienvenidos sean los enemigos, larga vida al Barcelona, porque nosotros nos justificamos también a través de ellos. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, este es un juego que tiene algo de sectario, eso es indiscutible. Es necesario amar a un equipo y en la misma dimensión odiar un poco al equipo contrario para que sea eficaz la identificación, ¿no? Hay una guerra subliminada, está clarísimo. O sea, aquí se ha convertido la guerra en un juego. Ahora, luego, cuando se está jugando, hay que jugar como juegan los niños, hay que jugar muy, muy en serio. O sea, tomándose la confrontación como si se tratara de una guerra de verdad. Lo que ocurre es que en lugar de armas lo que tenemos es un objeto de disputa que es la pelota. Hay una sola y hay que compartirla, y el que mejor la sepa manejar será el que se lleve la batalla para casa, ¿no? Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo en la sublimación y es un paso adelante, ¿no? Es decir, el enemigo no solo no queda muerto, sino que en 3 días ya está otra vez dándote
Claro, o sea, es siempre... Sí, sí tiene algo de bélico y en este sentido de decimonónico, creo. Pero bueno, el fútbol es muy decimonónico. Los clubes con más éxito tienden a inventarse una identidad. O la tienen, en parte la tienen, en parte la inventan, extreman determinados rasgos. Pero este proceso no funciona si no atribuyes la antítesis de tus presuntas virtudes a otro. El Barça se ha construido haciéndose el negativo del Madrid. La frase que probablemente más impactó en su momento, más que el mes que un club, fue esa de Manolo Vázquez de el ejército desarmado de Cataluña. Porque oponía al Barça a lo que se representaba como una emanación del ejército real de España, que era el Madrid. Bueno, eso tocó fibras extremadamente sensibles, pero ahí estamos ya moviéndonos en terrenos delicados. Ya estamos hablando de países, ejércitos, historia, agravios. Bueno, pero funciona, eso sí, el enemigo es el enemigo. Pero ¿hasta qué punto es un enemigo real, como puede ser razonado en cuestiones históricas, o es un enemigo del estilo de 1984, que ahora estamos en guerra con Eurasia y 2 días después? Porque claro, nosotros yo creo que a veces nos movemos en categorías que no han sido revisadas. Yo puedo entender que una persona de Barcelona tenga una cierta animadversión por el Real Madrid, o que una persona de Bilbao tenga cierta manía a la Real Sociedad o al Real Madrid o al Barcelona también. Pero nosotros mismos a través tuyo nos hemos preguntado qué ha pasado para que 2 tíos en Beirut acaben a hostias por un Real Madrid-Barcelona. Es el asunto casi de Orwell, ¿no? Es decir, el enemigo necesario. Sí, y cuando te preguntas por qué no estamos en el vacío. No, pero yo creo que el enemigo hace falta. O sea, todos nos buscamos continuamente enemigos generalmente imaginarios, aunque hay quien tiene la suerte de tener montones de enemigos reales. Pero bueno, lo normal es buscarte tú afinidades y enemistades. De todas formas, un enemigo casi nunca lo es en un sentido absoluto, es circunstancial, es el enemigo del momento. O sea, tú sacas a un israelí extremista y a un palestino de Hamás de esa región y los llevas a Estocolmo a cenar y acabarán charlando. Porque, sí, son enemigos, pero están en Estocolmo, están cenando y de repente todo eso que les hacía tan enemigos queda temporalmente lejano. Lo mismo es la enemistad, que creo que es más de aficiones que de futbolistas, pues los futbolistas, como los soldados en las guerras, comparten mucho, ¿no? Pues es circunstancial. Al día siguiente del partido se pueden decir cosas tremendas y tal, pero al día siguiente vuelve a ser tu cuñado. Y bueno, no es una enemistad absoluta y eterna, es de circunstancias. ¿Podrías dejar el reloj aquí para que controle la hora? Sí. No, yo lo que creo que además hay la aceptación mutua de un territorio en la que vamos a dirimir nuestras diferencias, ¿no? Sí, quiero decir que aceptar las reglas. ¿Qué ha hecho más por eso que llamamos España que la Liga Española? Luego nos metemos en el campo, nos insultamos, nos decimos todo, uno saca una bandera, otro saca la bandera, pero estamos aceptando un territorio común. Y bueno, pues eso ya te sirve en bandeja una identificación, ¿no? Las reglas, eso que no existe en la vida real, pero sí en el fútbol, creo que es un elemento esencial para entender el porqué de esta identificación planetaria. Lo cual, la FIFA, que es algo que siempre ha producido bastante repelús, debe tener algún mérito. Porque realmente existen reglas, antes eran menos, más elásticas, ahora con la tele, todo el mundo viendo lo que pasa y demás. Bueno, todo el mundo sabe que hay que atenerse a ciertas cosas, lo cual eso es un síntoma de civilización, ¿no? Bien. Ya para terminar y abrir el debate al público para que puedan hacer preguntas, yo os dejo una sola que también me inquieta particularmente. ¿Vosotros hasta qué punto creéis que el fútbol es el reducto del esencialismo? Has hecho una introducción histórica, Enrique, además en gran parte estoy de acuerdo,
Y yo a veces tengo la sensación de que en otros órdenes de la vida estamos no solo sujetos a cambios, sino que entendemos que los cambios son absolutamente necesarios, y sin embargo cuando leemos el fútbol estamos introduciendo claves que son después trasladables a la sociedad y que son absolutamente rígidas. Por ejemplo, que se nace de un equipo y que se muere de un equipo y que no hay posibilidad ninguna de cambiar. No me acuerdo de quién era la frase, pero alguien dijo, ¿no?, que puedes cambiar de partido político, de nacionalidad, de mujer, de amor, pero no podrás cambiar del equipo de fútbol de tu infancia. Y siempre, y a mí es lo que me sorprende, se lanza como un elogio. Es decir, si yo soy un político y digo, yo tengo estas ideas y no voy a cambiar en mi vida, dices, este es un talibán, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vamos a este juego, parece que las identidades se endurecen en un sentido literal de la palabra, y que parece que es como un reducto de algo que en la sociedad no toleramos bien, ¿no? Hacemos... Bueno, que algo falla, algo serio falla en un individuo que cambia de equipo en el camino, vamos, estamos hablando de lealtades. Entonces las lealtades o se mantienen o no se mantienen en el tiempo, ¿no? Tú la frase la leíste hace mucho, ahora también dice que se pueden cambiar de sexo, sí, pero no de equipo, ¿no? No de equipo, ¿no? Pero... ¿Se puede ser más de uno? Se puede ser más de uno. Pero ahora, bueno, ahora ayer lo escuchaba Martín Caparrós en la radio, y decía que por su padre, que él era del Madrid, y entonces empezaba a hablar de la identificación, y en un momento dijo, bueno, vamos a parar, que identificación hay una sola. Yo soy de Boca. Y se terminó. O sea, porque claro, cuando él dijo que por su padre era un poco del Madrid, ya le empezaron a pedir opiniones, que como si fuera él un representante legítimo del Madrid, y a tanto no llegaba. Él decía, mira, yo soy de Boca, y me animo a defender a Boca hasta donde sea necesario, pero identidad hay una sola. No puede ser, no sé, de un equipo. Yo, por ejemplo, soy simpatizante de Racing por parte de padre en Argentina, pues eso me va a quedar toda la vida. Y luego vine aquí y desarrollé otro tipo de identificaciones, pero no se le puede pedir tanto a la gente, vamos, no se le puede decir que tenga lealtades a 7 cosas distintas, porque es imposible, ¿no? Yo creo que efectivamente solo se puede ser de uno, y luego puedes tener simpatías, uno. Y esa es una de las ventajas. Esta época de posmodernidad, difícilmente definible, se caracteriza por las ideas débiles, el relativismo, que es algo, en principio, opuesto a la moral. Es decir, moral y valores relativos, joder. Y luego como una cierta tendencia en Occidente al nihilismo, es decir, al nihilismo práctico. La gente no va por ahí diciendo, mira, soy nihilista o soy materialista histórico, pero ejerce como nihilista. Y en esa sopa de falta de ideas sólidas y de códigos morales sólidos, ¿quieres algo más sólido que una fidelidad de por vida? Yo soy de... Pues creo que eso es uno de los atractivos básicos. Claro. Sí. Sí, yo creo que hay 2 términos de los que siempre se habla como en clave positiva en nuestro tiempo, que son cosmopolitismo y globalización. O sea, se piensa que lo que se globaliza, lo que se reparte es intrínsecamente bueno, y lo mismo el cosmopolitismo, una persona que tiene una capacidad de entrar en contacto con culturas de muchos lugares. Y de alguna manera el fútbol es un contraejemplo a esto, en el sentido de que nos recuerda que por más cosmopolitas o globalizados que seamos, fatalmente somos de un lugar y no de otro, ¿no? Y esto no necesariamente se debe interpretar como en clave fanática, es decir, no es lo mismo ser nacionalista extremo, ¿no?, que tener un sentido de pertenencia leal. O sea, son cosas distintas, pero ambas operan, ¿no? Y por supuesto que en el fútbol se pueden dar las dos, pero creo que en términos generales lo que predomina es la noción de pertenencia como noción de lealtad. Yo soy de un equipo en México que se llama el Necaxa. Se llama así porque hay una presa que alimentaba de electricidad a la Ciudad de México, y era el equipo de los electricistas, y era un equipo simpático, etc. ¿Por qué me hice de este equipo? Porque la gente de mi barrio lo apoyaba. Era el equipo de mi calle, era donde todos estaban ahí, eran del Necaxa, entonces yo apoyé al equipo. Pasó el tiempo y el equipo desapareció de primera división
luego regresó con otro nombre, luego recuperó su nombre y finalmente fue llevado a otra ciudad. Entonces ahora juega en una especie de Patagonia, que está a 8 horas de mi ciudad, en la ciudad de Aguascalientes, y los fui a ver jugar ahí, y estaba yo en la grada y de pronto estaba yo rodeado de japoneses. Dije, ¿pero cómo? Estos japoneses. Y me dijeron, es que aquí en Aguascalientes está la principal planta ensambladora de Nissan, es la planta más grande de América Latina. A los japoneses les gusta mucho el fútbol, además el Necaxa tiene los colores rojiblancos que son de la bandera de Japón. La bandera de Japón representa al país del sol naciente, además el Necaxa es el equipo de los rayos, de modo que hasta la simbología, los colores, todo tenía que ver con los japoneses. Y dije, ¿qué hago yo en estas gradas, rodeado de japoneses, y este es mi equipo en una ciudad donde yo no vivo? O sea, todo es bastante extravagante. Y sin embargo, ¿a qué me integré yo? Me integré a ese equipo, pero ese equipo para mí representa la calle de mi infancia. O sea, y eso no puedo renunciar a eso. O sea, ese equipo representa para mí el que yo quise ser de niño, y traicionarlo, cambiar de colores, es como decir, yo ya no tengo esa infancia, yo ya no soy ese niño. Entonces, es un sentido de la identidad que yo creo que trasciende la idea burda de localismo o de fanatismo del lugar, ¿no? Yo creo que es una pertenencia escogida, pero sí, como decía Jorge, pues no vale la pena cambiar a eso, ¿no? Es como decir, ya no soy el que fui, o ese no existió. El tema de las identidades se ve muy bien en los mundiales. Uno va a Sudáfrica, por ejemplo, y se encuentran con que hay 40.000 mexicanos, 40.000 argentinos, 40.000 españoles, 40.000 japoneses, 40.000 australianos, todos mezclados. Entonces dice, esta es la globalización, la representación misma de la globalización. Pero resulta que todos necesitan llevar encima una identificación para contarnos que son de un lugar. Unos van disfrazados con trajes regionales, otros se ponen un sombrero mexicano, o si no, la camiseta del equipo de su país. Pero la necesidad de sentirse de un lugar, aunque estén mezclados con el mundo entero, ¿no? Bueno, pues esa identificación es muy importante. Y en esta ciudad ha ocurrido algo que ayuda a la pureza de la identificación. Aquí el equipo sigue siendo de los socios, este es un club social, y los jugadores que encarnan la camiseta siguen siendo del lugar. Y bueno, y por eso la fuerza representativa es tan grande, la identificación del entorno con el equipo es tan grande, y por eso el Athletic es el único equipo, junto con el Madrid y Barcelona, que no ha bajado nunca a segunda división. Esa fuerza identificatoria tiene en sí mismo una energía competitiva muy, muy grande, ¿no? ¿Y hasta qué punto, Jorge, esa identidad es lúdica? Quiero decir, es lúdica, es puramente lúdica. Yo he leído en varios lugares como dicen como que el fenómeno de la emergencia de los deportes en Europa es cuando el nacionalismo extremo empieza a verse como algo que puede derivar en cosas como las guerras mundiales, ¿no? Y Paul Auster decía que el fútbol es un invento que habían hecho los europeos para poder enfrentarse entre ellos sin matarse. Mucha gente dice que cuando nosotros escribimos de fútbol con un corte serio, es decir, no hablo del día a día, sino de intentar entender este deporte, nos acusan como de tomarnos en serio, por ejemplo, la telebasura. Es decir, nadie en su sano juicio puede hacer un análisis serio de las historias que se están narrando en lo que podemos denominar telebasura. Es pura ficción. Estas identidades nuestras son identidades ficticias, desde jugamos a vaqueros, o cuando juega Francia en un mundial juega Francia, o cuando juega el Athletic, por poner un caso, juega la ciudad, cuando juega el Real Madrid, cuando juega el Barcelona, el Español, etc. No, es una fuerza simbólica, ¿no? Una enorme energía simbólica, pero que es eficaz. O sea, se produce fenómeno de identificación muy, muy grande. O sea, España gana un mundial y de repente salen 3 millones de personas en Madrid sintiendo suyo ese triunfo, y en distintas comunidades españolas se dio también ese sentimiento de orgullo, de participación, de la alegría, ¿no? Sí, yo creo que el fútbol es eficaz como fenómeno representativo, muy eficaz, enormemente eficaz. Yo añadiría que la posmodernidad se basa en la representación indirecta, es decir, que incluso en la guerra de verdad, si tú vas a Afganistán o la primera guerra del Golfo, yo pasé tiempo,
del ejército de Estados Unidos, la mayoría no eran estadounidenses. Entonces, no, mandamos a nuestros hijos a la guerra. No, no, son hijos de otras señoras y de otros señores. Son tus soldados, tu ejército, no hay identificación en teoría más potente que esa. Tú estás en guerra, tu país está en guerra, pero el que pega tiros es hondureño, es mexicano, está. Y si sale con bien de eso, quizás le darán el pasaporte americano. De momento no. No lo tiene. Pero lleva el uniforme, somos nosotros. Juan, ¿añades algo? No. No. Bueno, pues yo creo que con esto podemos abrir una ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntar, hay un micrófono bailando por ahí, está por allí al fondo. Hay un chico con la camiseta del Celtic, ¿no? Hablando de identidades. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros este tipo de iniciativas para gente, por lo menos como yo, que le interesa la relación político-social con el fútbol. Y nada, me gustaría realizar un comentario acerca de la confrontación, ¿no? Y es que ha habido un tema que a mí me interesa mucho, que no se ha tocado directamente, pero sí indirectamente. O sea, se ha comentado que la confrontación es inevitable. O sea, pero a mí me parece que es inevitable en el sentido de que propiamente los estados, como las elecciones son representaciones directa o indirectamente suyas, ya tienen una carga, unos valores propios, pero en el caso de los clubes también tienen una carga histórica, unos valores y unas ideas. Hay unos casos más concretos, como puede ser el San Pauli en Alemania, el Celtic de Glasgow, incluso aquí en Bilbao el Atlético, el Barcelona, lo que representa para Cataluña. Pero la cuestión a la que iba es que el matiz está en cuando se trata de contrarios opuestos y en relación a lo que se ha comentado de la magnificencia del fútbol, el bien social que pretende, se articula una relación de bien o mal. Y a día de hoy, en esta época posmoderna, lo bueno sería mantener el fútbol como algo neutral. Cuando luego me parece ahí se articula precisamente la separación entre el fútbol y la sociedad. El fútbol no es neutral. La historia de la expansión del Reino Unido al resto de Europa a través de fábricas, de puertos, de minas, como llega aquí propiamente a Bilbao o a Huelva, o sea, eso se está directamente intentando eliminar. Y ahí es donde entra en cuestión la valoración de los propios valores sociales de la realidad de un país concreto que articula qué es lo bueno y lo malo. A día de hoy, por ejemplo, claramente se puede ver en relación a lo que podría ser en España la integridad nacional territorial, cuando se vea como algo malo, que clubes como el Barcelona articule una identificación nacional con Cataluña, o clubes como el Atlético o la Real Sociedad con Euskadi. O sea, la cuestión es que el matiz se articula lo malo como lo ajeno al Estado, lo ajeno a los valores triunfantes, cuando simplemente debería verse como algo diferente, una cuestión diferente, porque el propio Madrid, la selección española cuando se moviliza a medio país en torno a la selección, tiene un componente político-social propio. Y en eso tiene mucho que ver los medios de comunicación, que meten mucha cizaña a la hora despectivo, apropiándose del propio concepto del fútbol. Los medios de comunicación eres tú, Enrique. ¿Sí? Digo que los medios de comunicación... Sí, el tema de los medios es muy interesante y prácticamente no lo hemos tocado. Sí, y eso, como está aquí Eric, nos va a dar una charla ahora muy interesante. Sí. No, es verdad que aquí lo esencial es la televisión. Si hablamos de medios, y la prensa escrita, que antes era la más influyente, ha tenido que ir detrás, a rebufo del éxito comercial de la televisión, que veremos cuánto dura. Yo creo que es la última burbuja que queda, la del fútbol, y que reventará. En fin, eso es otra cosa. Lo que tú dices plantea una dificultad de fondo. Y esa se la encuentran los diarios deportivos continuamente. Pues el Sport y el Mundo Deportivo pues, está a muerte con el Barça, si Marca a muerte con el Madrid, vale. El problema, cuando intentas añadir fragmentos de realidad a eso que cuentas en el diario deportivo, es que la realidad no encaja. Madrid está lleno de tíos del Barça y Barcelona está lleno de tíos del Madrid. Coño, ¿cómo un tío de Barcelona puede ser del Madrid o alguien de Madrid puede ser del...? Pues sí, es. Entonces hay que mantener
la cosa en un terreno más o menos difuso en el que es verdad que pesan mayoritariamente determinados factores históricos y sociales y tal, pero no puedes esgrimirlos abiertamente porque entonces te enajenas a una parte de tu afición, que no hace falta que esté en Líbano, que es que son culés de Madrid. Sí, no, pero más allá que eso, se apoya la cuestión de, por ejemplo, de que el Real Madrid en la Copa de Europa se pone la bandera española y se ve que eso como algo bueno, como algo, está enarbolando la bandera española por el mundo. La cuestión es que cuando en hechos similares, cuando no coincide la valoración mayoritaria de grupos de presión, políticos, el caldo de cultivo de la sociedad, directamente a través de esos medios se articula como algo malo. O sea, no como algo malo, directamente se habla que es una politización del fútbol. Ahí está la cuestión por eso intento plasmar eso de la valoración de lo bueno o lo malo cuando simplemente es algo diferente, distinto, es contrarios opuestos. Ahí está la cuestión de los medios de comunicación. Hay buenas excepciones en la prensa, afortunadamente, aunque son muy escasas, pero muchas líneas editoriales de grandes medios deportivos, el Marca, son verdaderamente vergonzosas y tratan a mucha gente de estúpida. No sé si algo más, no hace falta que vayas a la Solmarca, vete a diarios de información general. Sí, sí. Todos hacemos cosas estúpidas, pero es que el punto es vender. Que sí, pero una cosa no quita la otra, no quita la cuestión. No. Una cosa no quita la otra precisamente de eso, de articular lo bueno y lo malo, los intereses comerciales, de lo que tiene que ser el fútbol. Yo estoy articulando de que el fútbol no se puede disociar de su componente político-social, que es lo que se está intentando realizar ahora. Y es, a mi parece, un error garrafal. O sea, no se puede disociar el Athletic de Bilbao sin la ciudad de Bilbao, sin su historia. O no se puede disociar sobre todo el Barcelona, de hecho, de que el propio Barcelona, el origen es de promover la ciudad de Barcelona y la... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres católico? No. Pues llevas una camiseta del Celtic. Sí, pero la cuestión... Pero, yo no sé, creo, es una pregunta... no, a ver, quiero decir, nos conocemos además, con todo el respeto te hago la pregunta. Es una cuestión interesante. Yo antes, cuando preguntaba si se puede ser de más de un equipo, nosotros aquí tenemos una discusión. Muchas veces nosotros vemos en las icastolas o en las escuelas aquí, cuando tú acudes, y hay un montón de niños que están con camisetas de equipos de la Premier, fundamentalmente, pero también del Bayern Múnich o del Real Madrid, del Barcelona, de equipos de fuera. Pero luego tú rascas un poco y son del Athletic. Entonces tienen un segundo. Yo creo que al final nos movemos como en escenarios diferentes, ¿no? Es decir, yo cuando era pequeño, lo voy a confesar, aunque yo creo que estaba profundamente equivocado, yo quería que ganaran los soviéticos siempre. No sé por qué, porque era un niño muy raro, ¿no? Pero claro, era imposible no tomar... Yo pagaba mi cuota para que ganaran los soviéticos. Para que ganaran. Bueno, era imposible no tomar partido en una batalla que en el fondo no nos competía. Yo muchas veces digo que no es malo. O sea, yo tengo una simpatía enorme, por ejemplo, por el West Ham, y no lo sé exactamente por qué, ¿no? Entonces, a veces yo creo que, y lo traslado como pregunta, es una de las cosas que yo creo que son mágicas de este deporte, ¿no? Que son identificaciones muy difusas, ¿verdad? Tú has dicho el término, ¿verdad? Que son identificaciones débiles, sí. Débiles, pero que por alguna fuerza van cogiendo fuerza sentimental, ¿no? Sí, yo creo que hay una básica. Y esa es la que no puedes cambiar en la vida. Y luego hay un entramado, efectivamente, de identificaciones, a veces por razones completamente erróneas, ¿no? Resulta que, joder, pues te cae muy bien tal club y no sé qué, lo descubres que es el club de todos los fascistas de la ciudad, un club impresentable, un club con una historia grotesca, no pagan a nadie. Joder, pero ya no hay vuelta atrás. Ya estás perdido, ¿no? Sí, pues, el proceso de selección es muy complicado. Pero esto que decías tú, el Atleti ahora puede vivir muy tranquilo, como vivía muy tranquilo el Barça en los años 60 y 70. Pues tenía un entorno geográfico y social natural y pudo reinventar su historia, hablo del Barça, ¿no? Pues, convertirse en un equipo que representaba tales valores, cuando nunca los había representado. A partir de ese momento decidió representarlos. El problema es que te salgan 1.000 millones de seguidores en China. Coño, de repente te conviertes en minoría. O sea, los seguidores del Barça de Barcelona son minoría en el mundo. Y los del Madrid, igual. Entonces, yo creo que eso va a llevar a un sistema aún más complicado de identificaciones. ¿Qué significa tal club? Pues, bueno, históricamente tal cosa, pero ahora,
¿Qué piensan los chinos que debe ser este club? No, sí, bueno, en respuesta... Ya vamos a abrir el debate, si no te importa, ¿vale? Sí, tranquilo, tranquilo. O sea. No, lo digo porque si no luego algunos se me van a enfadar. Mientras cambia de mano el micrófono, el fútbol es un juego y los juegos se han inventado para escaparles a la realidad. Lo que pasa es que el fútbol ha crecido tanto como fenómeno, incluso cultural, como se demuestra en este encuentro, que efectivamente la realidad se nos va filtrando en los equipos, en las selecciones, y al final hacemos una lectura hasta política de lo que son sencillamente lances de juego, ¿no? Bueno, pues tiene que ver también con la enorme trascendencia que ha alcanzado el fútbol y que no sabemos explicar exactamente por qué, hasta las últimas consecuencias. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero agradecerles que hayan venido, en concreto a Enrique González. Siento mucho no poder seguir leyendo las columnas que escribía en El País. No sé si la empresa, a la hora de vender, siempre pensé si era una estrategia en la última época, aquella donde ¿sí? Sí, es que no te vemos. Igual, que haga la... bueno, quería que había un ventrílocuo por ahí. Bueno, no. Bien, quería empezar con ese agradecimiento. Ya digo, no sé si en algún momento la estrategia comercial se torció, porque no acabé de entender aquella fase final con aquellas críticas a la empresa. Dije, ¿cuánto durará este hombre? Pero duraba más de lo que yo esperaba. Al final le mandaron a Jerusalén, o sea que efectivamente debieron dejar de vender periódicos. A lo que iba es, primero, agradecer la explicación, porque nunca había entendido, si no recuerdo mal, alguna de sus columnas cuando se admiraba del Huracán, creo que es de Hausermann. Yo no le vi nunca, y del Borussia de Mönchengladbach yo le vi un par de veces y entendía la admiración y la estética que había, en contra un poco de lo que ha dicho antes. No somos más de una persona, pero sí somos un poco poliédricos, tenemos varias caras, y está muy claro que el Enrique González, que ahora ha entendido por qué le gustaba Italia al fútbol, cosa que nunca ha entendido, pero viendo que es del Español, en una ciudad como Barcelona, lógicamente no hay otro remedio en el fútbol. A que va encajando todo. Totalmente. Pero está también la componente estética que discutí antes con Jorge Valdano, y está claro que también existe en Enrique González, si al menos le gustaban estos equipos que he dicho. Y ahí es lo que yo quería decir. Quiero decir, hay una identificación de equipos que viene desde la infancia, que no se cambia nunca, que cuando no hay otro remedio pues se recurre a lo que sea porque lo importante es ganar, pero también una identificación a veces de equipos que está muy unida al ganar, pero no solo. Lógicamente el Brasil de España no es el mismo del de México porque no ganó, y si hubiera ganado igual sería en parte, que a veces acompaña a jugadores sueltos y a veces incluso a equipos. Yo voy a poner un ejemplo concreto porque quiero reabrir este tema estético o de alguna manera de trascendencia de una actividad humana como puede ser el fútbol. Yo, igual Maradona, por la trayectoria que ha tenido, nunca le he admirado demasiado, sí, como futbolista, pero no. En cambio, Pelé siempre lo he admirado, y si empiezo a pensar en Pelé, me acuerdo casi de tres cosas además con un condicionante de cómo se llama la televisión. Una, la jugada famosa con Markiewicz, el portero uruguayo. Mazurkiewicz, perdón. Sí. Cuando se escapa, es decir, hay jugadores, como hay actividades humanas, que en un momento determinado hacen algo inexplicable, que lógicamente no se les puede explicar, pero que lo hacen, y que no lo va a hacer nadie más. O, en otro momento determinado, Pelé, aquella parada famosa de Van, aquella cosa tremenda, a mí me impactó la parada del portero, pero me impactó el salto tremendo de Pelé. O sea, el atleta, de un modo además que creo que nunca me va a impactar, por ejemplo, Ronaldo. Y la famosa apertura lateral en el último gol en el Mundial de México, que dices, ¿y este hombre a quién da el balón? Y aparece por ahí Carlos Alberto y pega un zapatazo, lo mete dentro. O sea, como ahora puede ser Messi, hay jugadores o hay equipos que en un momento determinado te hacen ver algo que no entiendes ni tiene explicación. Hace pocos días, Lobo Antunes decía que él quisiera escribir como Messi juega. Dice, la pelota le quiere a Messi. En el Mundial creo que era Caballero Bonal, en el Mundial de Sudáfrica, Caballero Bonal, que creo que de fútbol ni le gusta ni entiende, en un momento determinado dijo, bueno, yo vi cómo se pasaban el balón, a qué velocidad, qué cosas hacían los hispanos o la gente del Barcelona, y ahí entendí que había un componente estético que puede apreciar cualquier persona que tenga sensibilidad, aunque específicamente el fútbol no le llame la atención. Si entra un poquito dentro de él, y ahí es donde yo creo que hay una adhesión, un haber comprobado algo
que de alguna manera te supera y que lo ves en gente elegida y que otra gente no lo tendrá nunca. Me gustaría un poco que trataseis un poco esta dimensión que antes habéis dejado un poco al margen, ¿no? Gracias. Sí, a ver, yo creo que hay una dimensión importantísima en lo que usted dice en las jugadas de Pelé, en la jugada en donde deja pasar el balón ante Mazurkiewicz, que tiene como principal característica que no fue gol, ¿no? Lo mismo la parada de Gordon Banks, que tampoco fue gol, y yo agregaría otra, el tiro exactamente a Checoslovaquia, ¿no? Casi un gol de media cancha que tampoco fue. Y de ese Mundial recordamos esas 3 jugadas que no cuajaron en gol y que sin embargo tienen que ver con una dimensión de lo que es el fútbol para nosotros o lo que es cualquier actividad que comporta la estética, en donde el resultado no siempre tiene que ser perfecto. Hace rato yo decía, es muy difícil ganar con 0 estética, o sea, totalmente en contra de la estética, pero al mismo tiempo, otra de las cosas muy interesantes es que jugadas que no han acabado en gol son jugadas que recordamos casi como ninguna otras por su condición que roza lo imposible, lo enigmático. Entonces esas jugadas de Pelé yo creo que se mantienen como jugadas inolvidables, entre otras cosas porque no acabaron en gol, fueron esa posibilidad, ¿no?, de lo que pudo ser. Desde luego que si Pelé no hubiera anotado más de 1000 goles, no estaríamos hablando de él en esta sala, pero hay algo absolutamente extraordinario en lo que no llega a ser del todo, ¿no?, lo que es una inminencia, y eso es parte del misterio del hecho estético en general y del fútbol en concreto. No, esa es la prueba de que el arte redime, ¿no? Maradona efectivamente lo definió Juan como jugador pequeño, gordito, que cuando tenía la pelota en los pies era bello, porque todo lo que hacía tenía un componente artístico, ¿no? Y ante la excelencia todos nos rendimos. No hace falta entender de baloncesto para rendirse ante Jordan, por ejemplo, ¿no? Para dejar el fútbol de lado y el componente estético del fútbol de lado. A mí en partidos donde jugaba Jordan me resultaba atractivo con independencia del resultado del partido, porque iba a ver a un jugador que iba a ser capaz de realizar cosas que no estaban al alcance más que de él, porque él era el gran artista, el genio, ¿no? Bueno, pues si uno además maneja la materia, pues disfruta más de esos hechos estéticos y de esos jugadores excepcionales, ¿no? Yo añadiría, como eso que decíamos de la estética es tan inacotable. Sí, para mí depende mucho de muchos factores y uno de ellos es la sensibilidad personal. Cada uno tiene su sensibilidad. Yo tengo una debilidad por los malditos y por lo efímero. Digamos, en igualdad de condiciones, pues para mí Best es mejor futbolista que nadie, porque cuando le veías sabías que aquello no podía durar, que era alguien que mientras driblaba se estaba muriendo. Eso pasó con Gascoigne, pasó una época con Cassano, con Adriano. Cuando tienes conciencia de que eso no va a durar, de que es sublime y además efímero, de que hay un elemento de, no diré muerte real, pero sí hay un elemento de tragedia, de autodestrucción del protagonista, es algo especial. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón, solamente una cosa. Lo que os voy a pedir es, no lo digo en sentido negativo, pero que las preguntas sean un poco más concisas, por favor. Esto es súper conciso. Estamos con muy poco tiempo. No. Bueno, soy la única chica por ahora que habla, señora. No lo digo. Bien, una cosa. Entiéndeme que me ha encantado todo lo mal. que habéis dicho y ha quedado súper probado que el fútbol es polifacético, pero os voy a decir una cosa, es poliemotivo. Entonces, cuando decís, bueno, tiene una versión política o tiene una versión de dónde soy yo y tal, y otra estética tremenda. Yo creo que todos los chinos y todos esos es un espectáculo y por supuesto que ahora que están, chinos o de donde sea, queriendo ver una cosa estética como un espectáculo como tal, pueden impresionarse estéticamente ante un buen partido y apoyar a uno y a otro. Pero no cabe duda de que a lo largo de la historia el fútbol se ha utilizado muchísimas veces políticamente y sobre todo nacionalísticamente, que no sé si esa palabra existe, y que todavía se sigue haciendo. Y quizá ahí le estoy dando la razón a este chico, porque hay maneras de utilizarlo que están bien vistas
y otras que por lo visto no. Entonces, ¿por qué unos lo pueden hacer para exaltar su nacionalismo extremo en un sentido y otros no lo pueden? Esa es la pregunta. Y claro que es estético y que habría que quitarle toda cosa emocional de mi país, mi tal, pero ahí está, y fuertísima, ¿eh? Lo otro puede ser que sea una estética simplemente de qué bonito y qué espectáculo. No, pero si toda esa carga está, y es importantísima. La cuestión es que se hace cada vez más complicado empaquetar esa carga en un solo club porque por la tendencia a la entropía. El universo se hace caótico, resulta pues que hay seguidores que exceden del ámbito geográfico, hay ideas políticas distintas, la historia es distinta según quien la escribe y según quien la lee. Entonces, sí es verdad que hay troncos comunes. Bien, Italia se hizo comprando 2 mundiales y los tiene y están encantados de tenerlo y los compraron, ¿vale? Eso pues es feo, pero pues, bueno, tuvo sus razones históricas y ayudó. A mí no me parece nada grotesco el elemento nacionalista en el fútbol. O sea, mientras aparezca, sea cual sea, mientras aparezca, pues bueno, es síntoma de que existen determinadas raíces. O sea, el club perfectamente neutro, cosmopolita y fabricado para la televisión no tiene patria, ni tiene historia, ni... Vale, pues eso a mí prefiero las banderas y tal, aunque no a todo el mundo le guste. Bueno, eso no solamente existe, sino que además en determinados ciclos de la historia, FIFA fue capaz de respaldar a dictaduras como la de Argentina o como la de Uruguay, organizando el Mundial de 78 Argentina, permitiendo que el gobierno militar argentino organizara el Mundial de 78 o que el gobierno militar de Uruguay organizara lo que se llamó el Mundialito del 79, con la única intención de darle credibilidad a un régimen que era putrefacto desde un punto de vista ideológico. O sea que ahí hay incluso una complicidad de FIFA en el acompañamiento de determinados países claramente dictatoriales y el fortalecimiento de estos países a través del fútbol, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 elementos. Por un lado, es perfectamente lógico que haya una identificación entre la gente y ciertas tensiones políticas, y me parece muy legítimo que una gente en el campo de fútbol también delegue en un club ciertas ilusiones de pertenencia que tienen que ver con la política. Eso es una cosa muy natural y no podemos decir que haya un fútbol puro, exclusivamente deportivo, que nunca nadie exprese nada político ahí. Buena parte del fútbol deriva su interés de esto. Pero como yo decía en la primera intervención, siendo algo tan fascinante y tan interesante para muchísimas personas, evidentemente el fútbol se presta a la manipulación política. Entonces, ahí, en la injerencia de la política como manipulación, como apropiación de las ilusiones colectivas, me parece que es peligrosísimo lo que puede pasar. O sea, el caso Berlusconi, por ejemplo, ¿no?, que utilizó como lema de campaña Forza Italia, que es el lema de la selección italiana. O sea, como nombre del partido. Como nombre del partido. O sea, un político se apropia del grito nacional, ¿no? Eso obviamente está mal. En México, cada 12 años, el Mundial coincide con las elecciones. Entonces, algunos candidatos van a ver a la selección y se ponen la camiseta sin ningún merecimiento. Y pasa exactamente lo que decía el compañero. Los candidatos débiles de la oposición suelen recibir de inmediato, por medio de los medios masivos, que son los que crean consenso y que también son medios manipulados, suelen recibir la crítica. Pero ¿cómo se atrevió, si él es un candidato rompedor y quiere el cambio, y cómo se atreve a ir con uno de los símbolos nacionales que es la selección? Y en cambio, cuando va el candidato del partido en el poder, todo mundo lo juzga como patriota y lo juzga como que él está apoyando a la selección, cuando ocurre totalmente lo contrario, que es la selección la que le está dando un cierto apoyo. Obviamente, si la selección es el equipo de todos, ningún candidato debería apropiarse de ella mientras esté en campaña, y todo presidente, sea el que sea, pues debería actuar con el respeto que merece. Entonces, el problema que yo veo es que
no es tanto que haya el interés político, que eso existe en cualquier ciudadano y cualquier persona, sino la manipulación que se hace de este interés y que solo puede ocurrir en complicidad con los medios de comunicación, porque desgraciadamente los medios de comunicación en ningún país son neutrales y todos ellos tienen que ver con la gestación de un consenso artificial. Bueno, yo la última, me han dicho que era la última pregunta, entonces, bueno, quiero haceros un pequeño atraco. Me puede un poco mi alma de periodista deportivo y, Jorge, aprovechando un poco la defensa que has hecho a ultranza de la estética, tanto en este debate como a lo largo de tu trayectoria profesional, yo te la voy a poner al pie y cortita. O sea, ¿qué piensas en función de esto, de la alineación que sacó ayer el Real Madrid y de especialmente de Carballo y de Altinto? No sé si puedes responder. Bueno, es libre, eres libre de no responder nada y de decirme, bueno, pues yo creo que Jorge es libre de responder, pero también creo que yo, y en este caso el club, como anfitriones de Jorge, no creo que sea el contexto. O sea, yo no solo le eximo de la pregunta, sino que, y me vas a perdonar, yo te pido que no la responda. No es el lugar y tampoco el momento. Sí. Si el Madrid hubiera ganado ayer, yo te hubiera contestado con mucho gusto, pero no suelo sacar ventaja de las situaciones. Y perdóname, es que precisamente yo creo que este tipo de encuentros buscan ser una reflexión de segundo grado. Y no sería ni oportuno ni educado dejarte de responder esa pregunta. El máximo evangelista de las gestas barcelonistas fue Manolo Vázquez Montalbán, como ya decía Enrique. El inventor del Barça. El inventor quizá del Barça como concepto cultural, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que el detective que él creó con tanto cariño, que se llama Pepe Carballo, ¿no?, iba a ser la defensa central del Real Madrid, ¿no? Pepe y Carballo. Bueno, se nos ha ido la hora. A mí me gustaría repetir el agradecimiento a Juan, a Enrique y a Jorge. A mí se me ha hecho muy corto, espero que a la audiencia también. Y luego a vosotros invitaros a ver, arriba tenéis la exposición de Joachim Smith, un artista alemán que hemos hecho una pequeña exposición de una serie de fotografías que explican, yo creo que el origen del fenómeno futbolístico en su dimensión mundial, y acudir a la próxima mesa redonda que tendrá lugar el 13 de febrero, si la memoria no me... lunes, creo, que se titula... perdón, tengo el miedo escénico, ¿cómo era? Que se titula Fútbol e Igualdad, Retos y Oportunidades, y que entre otros ponentes tendrá a John Amaechi, que es un exjugador de la NBA, psicólogo, excelente orador y que tiene una experiencia increíble de vida que va a compartir con nosotros. Muchas gracias.